que aliviar. Paliatips. Hola, hola, hola. No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, así que aquí estamos nuevamente. Voy a partir al revés de lo normal. Primero voy a presentar a Camilo Meneses, residente en oncología, gran paliativista del equipo. Luego yo, María de los Ángeles Peñafiel, médico internista, trabajo en cuidados paliativos principalmente en oncología. Y luego quiero hablar de las dos mejores panelistas de esta mesa, que un poco para el tema que convoca son, yo creo, de las que más les toca ver. Primero tenemos a María Becerra, que la conocen, médico familiar, que trabaja en cuidados paliativos no oncológicos y es parte del equipo de Clínica ELA de El Sotero del Río, que presta servicios para pacientes con ELA de toda la región metropolitana. Y la única grande y nuestra, Camila Collado, la única neuróloga paliativa de Chile. Ella es neuro de adultos, tiene un fellow en neurología hospitalaria y vascular. Es además súper especialista en medicina paliativa, así que tenemos que contar con ella por sexta vez, básicamente, si separamos la cantidad de capítulos que vamos a sacar. Real. La única paliativista de la noche. La única paliativista de verdad. Es verdad. De la Pero con menos experiencia que todos ustedes. No lo sé. La práctica. Es que estamos muy contentos de tenerte acá nuevamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Voy a hacer referencia de que hubo un upgrade en el montaje, así que Técnicos. Y por los técnicos tuvimos que volver a grabar, pero ya, aquí estamos, no los vamos a defraudar. Con todo, sino para qué. Oye, así que lo que nos convoca a este capítulo es un poco poder formarnos un poco en lo que vemos, lo que nos dedicamos a cuidados paliativos, ¿cierto? Sobre todo en este capítulo de ELA. Así que cuéntanos un poco lo que queremos saber, el más. ELA, enfermedad esclerosis amiotrófica, una enfermedad neuromuscular, pudiese también leerse como neurodegenerativa progresiva. Es una enfermedad que afecta principalmente a mayores de 50, habitualmente a más hombres que mujeres, un porcentaje mínimo. Y los síntomas son principalmente motores, ya sea de motoneurona superior o inferior. Y ahí la importancia también desde la clínica, saber dónde parte la motoneurona superior, que es a nivel de corteza, la corteza motora, hace sinapsis a nivel del asta anterior de la médula, y luego finalmente a nivel del músculo periférico. Por eso no hay afectación de un punto de vista orgánico de la vía sensitiva. Por ende, si el paciente sufre de algún dolor neuropático, no es por el ELA, sino que por otra complicación que pudiese haber asociado. Hay diferentes fenotipos, los dos más importantes, el ELA de inicio vulvar, está presente casi en un 25%, inicia vulvar, ¿cierto? Puede afectar motoneurona superior e inferior. Es progresivo, genera más síntomas del punto de vista respiratorio por la disfagia que puede generar. Y otro fenotipo importante es la esclerosis lateral primaria, que es principalmente de peor pronóstico. Ahora hay otro fenotipo, no sé si van a compartir la fotito que habíamos prometido la vez anterior de los fenotipos, pero a modo práctico de paliativo, la importancia de conocer que no todo ELA es igual tampoco. Hay diferentes tipos, hay diferentes clínicas, hay algunos que evolucionan con deterioro cognitivo, hay algunos que este deterioro cognitivo incluso pudiese ser una demencia temporal de un punto de vista genético. No todas pasan a demencia y la sobrevida tiende a ser corta si es que no se realizan medidas invasivas como la tráqueo, como la gastro. O sea, que una pregunta. En la demencia, hay veces que puede iniciarse algo con demencia frontotemporal y después aparecer el ELA, Sí, y al revés, aparecer el ELA y después el subtemporal. exacto, es como un abanico.
Y él es la asesoría buscando este gen para poder, en el fondo, programarnos si que es un paciente que va a hacer este tipo de demencia. O sea, es que existen más de 30 genes que pueden causar un genético. Ahora, los que se asocian a demencia frontotemporal, si mal no recuerdo, el nombre correcto es el C9orf27, que es el que se asocia a ADFT, pero en la práctica no hacemos el estudio genético. Es más que nada por la clínica. Y siempre son demencias frontotemporales como las típicas del libro, como bien Sí. difícil de manejar, harta carga a la familia. Sí, bien hartos síntomas neuropsiquiátricos de por medio. Perfecto. Cuando tenés un ELA que no en el fondo tú piensas que podría ir a demencia frontotemporal y no lo sabes, se estira como hablarlo desde el punto de vista de como ¿qué pasaría si? Sí. Ya. O sea, hay algunos, o sea, los que me ha tocado ver a mí, generalmente ya llegan con un cierto grado de deterioro cognitivo. Entonces es difícil plantearnos las voluntades anticipadas de antemano, porque hubo retraso en el diagnóstico, porque hubo retraso en la derivación. Entonces es difícil hablar de eso. Ahora como que trato de transformarlo con respecto a lo que me cuentan los familiares. Pero lo ideal es que si se pudiese hablar qué pasaría si, ¿cierto? Como empezar a sembrar la semilla de que es una posibilidad que pudiese ocurrir. Yo ahí quiero agregar algo bien importante y es que así como Camila menciona que Lela es o sea, puede llegar, digamos, como el diagnóstico se hace tarde o se confirma después de que ya el paciente tiene muchos síntomas. Igual hay que recordar que finalmente termina siendo como una enfermedad de descarte, ya un diagnóstico de descarte, porque estos pacientes generalmente empiezan con síntomas antes como caídas frecuentes, que son caídas como con un tropezón con una mini piedra con la que nadie se tropieza normalmente, pero ellos empiezan a tener estos tropezones en el caso de la esclerosis lateral de presentación, el fenotipo que mencionabas, que es más como periférico, digamos la más típica también. O en el caso de los pacientes que tienen la vulvar, que empiezan a tener problemas como de deglución, como con carraspeo, se empiezan a tropicar y ahí empiezan como estos síntomas y finalmente ellos terminan unos consultando primero como al traumatólogo, ¿por qué me estoy cayendo? ¿Por qué me está brincando un muslo con las fasciculaciones? ¿Por qué me está pasando esto? Y generalmente consultan a otros especialistas antes de llegar al neurólogo y el neurólogo igual también descarta otro tipo de patologías antes de llegar a pensar en esclerosis lateral amiotrófica, confirmar con electrografía y que esta persona ya empiece como con el manejo multidisciplinar. Que igual hay que recordar que existen, o sea, la literatura que existe actualmente menciona que el tratamiento multidisciplinario es el que mejora sobrevida y calidad de vida. Ya estos pacientes necesitan esa multidisciplinariedad. Antes de pasar al primer dato del diagnóstico, ¿qué es lo mínimo? Si a mí me llega un paciente y me dice, oye, necesito una paletrista, por favor, que venga a ver a mi mamá, tiene ELA. Yo como médico, ¿qué es lo mínimo que tiene que haber tenido este paciente realizado para decir sí, el diagnóstico corresponde? O sea, como bien decían, es un diagnóstico más de descarte por lo que implica la ELA, que es darle un sello a la vida. Lo mínimo que debiese tener dentro del estudio es una electromiografía, sin duda, de 4 extremidades, e idealmente electromiografía que incluya lengua, si es que vemos fasciculaciones linguales, y paraespinales, que son los primeros, dentro de los primeros músculos que se afectan. Pero para eso tiene que estar dirigida bien la indicación desde el neurólogo que lo vio en primera instancia. Y otro examen que el diagnóstico diferencial es una punción lumbar, debiese estar incluido. Además de a lo mejor una neuroimagen, de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente, ya sea de motoneurona superior o inferior, y laboratorio TSH, B12, que pudiesen tener algunos síntomas desde el punto de vista neuromuscular. Perfecto. Y VIH también. no recuerdo, perdón, sobre vía máxima. Generalmente, o sea, si es que no se aplica ningún procedimiento invasivo, tiende a ser 4 o 5 años. A lo más 7, pudiésemos extender el chicle. Pero si ya el paciente tiene tráqueo, por ejemplo, puede alargarse más de 10, 15 años, en el mejor escenario. Con un soporte completo, silla neurológica, TOI, Exacto. ventilador, etc. Y Angie, ¿qué cubre la ley de Cartesoto para estos pacientes? Porque uno dice ya, tráqueo, pero necesitan ventilador. O gastro, TOBI. ¿Qué es el TOBI?
Ya, miren, actualmente la ley Ricarte Soto incluye para estos pacientes el acceso a silla neurológica, a TOBI, que es este dispositivo en el que el paciente tiene que igual recibir una educación, el paciente y la familia, una educación para que puedan utilizar el computador y poder, o sea, de hecho, eh, ahí hay que tener en cuenta que hay pacientes, o sea, finalmente la ley Ricarte Soto cuando se activa, el paciente tiene acceso a todo, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que, por ejemplo, no están en capacidad de usar el TOBI porque no toleran estar en una posición sentada en la que logren tener el contacto con el lector de retina del computador y no se pueden comunicar igual. Entonces, finalmente también hay que ser un poco como criteriosos de qué se le debe dar al paciente, aun cuando igual la ley, o sea, por ley no se le puede negar nada, ¿ya? Pero incluye el TOBI, la silla neurológica, eh, la alimentación, o sea, está el alimento La enteral, enteral. el que va por la gastrostomía, y el BIPAP, ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Entonces ahí cabe como este punto clave en que, como menciona Camila, cuando el paciente tiene traqueostomía, tiene una mejor calidad de vida y se prolonga la sobrevida también. Desafortunadamente la ley Ricarte Soto acá en Chile no cubre la traqueostomía porque no hay quien cubra la mantención, como mantener la ventilación mecánica invasiva al final. Entonces, ¿se puede lograr? Sí, y eso también lo conversábamos. De hecho, tú le comentabas de un caso de un paciente por el programa de apnea, que es otro programa. Se logró gestionar que este paciente tuviera acceso a la ventilación mecánica invasiva, pero a través de este grupo, como esta otra prestación que No, existe a nivel y público. el tiempo fueron más o menos 3 meses de hospitalización en la Claro, UEIGAR de un depende. paciente que debutó con una Esperando. neumonía Mm. grave. O sea, además tenía todo el DAUSI asociado, toda la patología asociada a la UCI Claro. de crítico. Cuando tú pedís, por ejemplo, por ley de Cartes Soto, en la clínica de ELA, una gastro, un TOI, ¿cuánto se demora en llegar? Porque si se demora lo mismo que la apnea, O sea, la verdad es que por ley los plazos son como bien, o sea, se cumple, ¿ya? O sea, lo bueno de la ley Ricarte Soto es que igual tiene unos plazos, hagan de cuenta como el GES, que bueno, igual en el GES a veces se vencen plazos, pero es una cuestión que se cumple, que no se debe vencer y el paciente realmente tiene acceso a esto rápidamente. A ver, la neuróloga sube al sistema toda solicitud, se le entrega generalmente rápido, ¿ya? También incluye bomba de aspiración, si no estoy mal. Eh, y lo que también pasa es que los pacientes que ingresan, que tienen acceso a la ley Ricarte Soto, también a veces cuando fallecen terminan donando los equipos y eso lo podemos usar en los pacientes que no estén dentro de la ley Ricarte Soto y que pudieran beneficiarse de estos equipos. También hemos tenido como algunos casos en los que en otras patologías neurológicas se pudiera usar como, esto es como una, una anécdota como más social en realidad, porque pero eso, actualmente la verdad es que la traqueostomía no está incluida. Con la gastrostomía hemos tenido bastantes problemas, por lo menos en el hospital, porque no ha habido pabellón disponible para hacerlas. Entonces, la verdad es que hemos tenido pacientes que se han muerto desnutridos porque tienen disfagia severa y no se ha logrado hacer gastrostomía. O sea, esa es la realidad igual. Porque no hay pabellón, porque no está el anestesiólogo disponible. ¿Ya? Esa es la realidad actual, pero hemos logrado varias gestiones en conjunto con la neuróloga a cargo de la clínica actualmente que se va a mover un poco y que haya pacientes que llevaban esperando un rato y que ahora están logrando acceder a la gastrostomía o hay pacientes que también lo han hecho de forma particular y han pagado su bolsillo el procedimiento. ¿Y Esa hay es la algún realidad. criterio definido para la instalación de gastro? Por ejemplo, ¿el paciente con tal requisito cumple o solamente que tenga disfagia o que se haya aplicado una vez? ¿Respondes tú o yo? Ideal, Tú, dale, dale. no, idealmente cuando tengan capacidad vital forzada mayor a 50, porque Ujú. eso también ayuda a que sea mejor tolerada la instalación. Que sea menor a esta no implica que no se pueda, pero es más riesgoso. Mira lo que perdimos, yo había dado el patente ese ñoño que me mira con cara de que tengo que darlo de nuevo. estábamos esperándolo. El aporte. ¿Qué es la No. capacidad vital forzada? La capacidad vital forzada equivale al volumen de aire que se mueve tras una inspiración profunda, máxima en el fondo, a hacer una expiración forzada máxima. Esa variación de volumen es la capacidad vital forzada. Y de eso tiene que ser del 50%. Claro, mayor al 50%. ¿Eso es fácil de medir? Sí. ¿Es una Sí, es espirometría? fácil.
o en el hospital, en el sótero, Perdón, en el perdón. sótero, en el sótero en hospitalización domiciliaria lo hacen los kinesiólogos con PIM-PEM y Sí. listo. Es un procedimiento súper fácil, rápido. Ahora hay algunas clínicas, perdón, que no tienen como la maquinita, por así decirlo, para tomar PIM y PM. Eso generalmente lo hace el gine y de repente está escondida bajo 7 llaves y ponen mucho atado para tomar PIM y PM. ¿Qué es el PIM y el PEM? Obvio que tú sabes. No, no sé. Presión inspiratoria máxima y presión expiratoria Es máxima. que no me acordaba que esto lo hacía, pero Quiso pillarnos, más no lo logró. Nosotros Más sí lo sabemos. no lo logró. Exacto. Oye, es que se me olvida. un poco para ir cerrando. Ya, pero para dejar claro, se pide la capacidad vital forzada porque la idea es que el paciente se vaya a gastrostomía percutánea, Exacto. ya, y que no tenga la necesidad de ser intubado. Es eso, o sea, no es como, la cuestión es como Sí. evitar a toda costa que ese paciente tenga que tener alguna complicación intraquirúrgica haciendo la percutánea para que no termine intubado, porque intubarlo va a ser Así nos catastrófico ahorramos y de ahí no va a electricidad. salir. También. Exacto, entonces finalmente, si el paciente ya está con un compromiso respiratorio tan Al avanzado, cuello. no, Llegamos tarde. finalmente es que es un riesgo quirúrgico al final, no es porque esté contraindicada la epistomía o la gastrostomía, sino porque Es ya más llegamos tarde, le estamos aumentando el riesgo intraoperatorio. Ahora, entonces, con esto se extrapola, que tú igual lo dijiste en un principio, que en el fondo lo más relevante del paciente es el manejo multidisciplinario. Y en ese manejo multidisciplinario, dentro de los especialistas que más se benefician estos pacientes, ¿cierto? Aparte del equipo médico, que probablemente incluye medicina paliativa, neurología, bronco, gastro, también fonoaudiólogo y kinesiólogo Y nutricionista. Y nutrición. y nutricionista. Y terapeuta ocupacional, me imagino, Sí, pudiese ayudar con las órtesis para evitar posturas viciosas. ya, Pudiese ayudar desde esa esfera. perfecto. ¿Y te ha pasado pacientes que en el fondo los diagnostican y te dicen, ¿sabéis qué? Yo no me veo de aquí a 10 años más, yo no me imagino la vida con una traqueostomía o con una gastrostomía o siendo dependiente para todo y que en el fondo de un inicio te manifiesten que no quieren llegar a esa instancia? Sí, en mente tengo 2 pacientes. Ambos sí se instalaron la gastro por ese motivo. Una de 50 y tantos años y otro de 90. Y ninguno quiere o quiso en su momento instalarse la traqui para evitar como la extensión de vida solo por dependencia A. Y en ese sentido, aceptamos sus deseos y acompañamos en lo que endurece la enfermedad. En la primera paciente, bueno, ambos estaban con ventilación mecánica y aplicamos, de acuerdo a sus voluntades, la sedación paliativa. Uno estaba con ventilación no invasiva Exacto, y se fueron sedando. exacto. ¿Hay alguna elección de medicamento en esta patología? Como neuromuscular. O sea, la sedación sabemos que es el colmidazolam, el tratamiento de elección. Yo en verdad estaba muerta de susto cuando hice mi primera sedación paliativa en paciente ELA por el tema de la depresión respiratoria asociada. Más que nada también porque afecta a nivel muscular, ¿cierto? Estos receptores GABA. Y tenía miedo de hacerle más daño con la benzo que por su depresión respiratoria, o sea, su depresión respiratoria del ELA. Pero al final la señora terminó sedándose con hartas dosis de midazolam, como 100 y tantos miligramos de mida, paralelo con el dol, estaba con un poquito de morfina para la disnea. Y cuando logramos la sedación, finalmente retiramos la ventilación mecánica no invasiva y falleció al par de minutos después. Perfecto. ¿Sabes qué me ha pasado? Esto como de, en realidad, estos pacientes necesitan dosis muy altas de midazolam. Y no sé a qué se debe, pero también nos ha pasado que si bien no son pacientes como este que acaba de mencionar, que en sus voluntades anticipadas desean no hacerse nada, al contrario, son pacientes que igual han tenido acceso al PAP, han durado un poco más de tiempo. La verdad es que al iniciar la acción, incluso en estos pacientes, algunos cuesta que entiendan, porque están muy lúcidos finalmente, pero están ahogados. Es lo principal, o sea, esto ya lo tienen que mantener 24/7, lo que impide además que ya se alimenten, porque hacer incluso las ventanas para alimentarse cuesta un montón. Son pacientes que la mayoría no tienen gastrostomía. Entonces, finalmente llegar a esta conversación de sedarlos estando tan conscientes y tan lúcidos es un tema bien complejo, es de abordar, muy difícil que la familia lo hace también.
y cuando se inicia la sedación, las dosis son generalmente muy altas. ¿A qué se debe? No lo sé. Yo creo que igual podría ser, es una cosa que yo puedo decir como en la experiencia, en las conversaciones que yo he tenido también, es que son pacientes que tienen un nivel de angustia muy alto también, en los que igual ya se han usado muchas benzodiazepinas antes para el alivio del cuadro que tienen por la misma enfermedad. Y quizá, no sé, acá de pronto me crucifica el doctor Meses, o yo vaya a tener razón, pero también son pacientes que llevan mucho rato usando opioides, también a dosis no menores. Entonces, no sé si efectivamente todo esto tenga que ver con que requieran dosis más altas de Creo que igual diazepam. puede ser que requieran dosis más alta de por sí, pero también son pacientes sanos. Estamos acostumbrados a También. sedar a pacientes caquécticos con falla renal, que están deteriorados, que están viejos, etcétera, etcétera. Y este es un paciente de 50 años que no tiene ninguna patología encima, ya, no sé, hipertenso, Además de sedante, la da lo mismo, pero tiene lela, entonces está orgánicamente sano y de repente le pasa esto neurológico, empieza a perder la capacidad muscular finalmente, que es lo que lleva a necesitar medicamentos. Entonces son buenos metabolizadores, están probablemente con pocos medicamentos encima que interactúen, etcétera, Lo etcétera, otro es que etcétera. también he tenido pacientes obesos a los que hemos tenido que sedar y ahí cuesta un montón, pero por la grasa Claro. es lo menos frecuente, ¿ya? Pero ahí los hemos tenido pensando en que son pacientes que todavía no están demasiados por la patología y ahí digamos, ya juega un rol, pero son los menos. El resto sí es una cosa que uno dice como nos ha costado un poco, ¿ya? Y de ahí, Quisiera agregar, perdón, no menor, porque las veces que lo he conversado con mis colegas neuro, el tema de la sedación paliativa en pacientes ELA, lo ven como una manera de eutanasia encubierta. Y mencionar que no es así porque es el curso natural de la enfermedad aceptando el rechazo de tratamiento del paciente. Entonces, el rol que tomamos nosotros como paliatistas de acompañar al paciente en esta transición de su enfermedad. Y el objetivo de la sedación no es matar, Ni hacer el sino que proceso, es claro. controlar síntomas. o sea, O sea, si probablemente no dura secundariamente, el proceso, lo deja que sea exacto. sufre. Y Ahora, justamente el pase para un caso que le contaba la vez pasada, pero como perdimos el capítulo, que uno de el primer paciente que vi, de hecho, hospitalizado cuando trabajaba en la Católica, un paciente como de 50 años que debutó muy rápido y falla muy rápido. Y nadie sabía por qué. Y le empezó a estudiar todo, le empezó a estudiar todo, empezó a necesitar BIPAP, y ahí se llegó a la conclusión finalmente de que era un ELA vulvar. Y el paciente dijo, si en un mes llega a necesitar ventilador, yo no quiero que me hagan más cosas porque yo no quiero vivir conectado a máquina de respirar, dure lo que pueda durar. Y después el paciente recién diagnosticado se decidió hacer un retiro de ventilación, sabiendo que probablemente no iba a aguantar por fuelle más de 5 minutos. Entonces se hizo, primero se invitó a la familia, pasaron, hicieron una misa con cura, párroco, no sé cómo se llama, de la capilla, caballero, no me acuerdo cómo se llama. El capellán, ese. Después, te voy a quemar, Camilo, ¿ah? sí, ya Hoy día estoy. te acá. Dios mío. Ya. Después entró la familia a pieza con él, el capellán. 3 personas del colectivo, 4, no me acuerdo cuánto éramos ya, el equipo del intermedio de él, médicos o los becados que estaban, las enfermeras y los técnicos que lo habían atendido. Y entre todos empezamos, nos miramos todos, estamos todos listos, ok, también tienen primero, empezamos a pasar por los tenía mi morfina y a reducir el soporte ventilatorio, también estaban los químicos. Y finalmente se le sacó el ventilador, el paciente falleció en los 3 minutos, después de menos de una semana de diagnóstico, pero él no quiso hacer. Entonces, ese es probablemente el destino de los pacientes con él. Y hay un paper que probablemente lo he contado que se llama Percepción de los pacientes de estados peor que la muerte. Porque ya estaban un montón de pacientes, que incluyeron 29 en el estudio, y les preguntaron, ¿usted considera que morir es lo peor que le podría pasar? Y todos dijeron que no. Bueno, uno dijo que sí, pero todos los otros dijeron que no. Y en el fondo lo que es peor para la gente que morir va ligado a la dependencia, a estar aislado, a no poder hacer cosas, a hacer una carga para la familia, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, la gente le tiene más preocupación a eso que a morir. Y de ahí sale un dicho que por lo menos a nosotros en la beca de neuro nos enseñan harto, que lo peor en neurología no es la No muerte. morir, es verdad. Así que Es es cierto. Es cierto. Bueno, entonces, aprovechando a la historia que contaste, y a mí me va a recordar y honrar a los pacientes que nos enseñan. Así que nos vamos a hacer un minuto de silencio por un tema de tiempo. Salud por ellos, salud. Sí, vamos a agradecer al paciente que Camilo nos contó. Es porque quedó la grabación. Camila,
te vamos a invitar a 2 capítulos más, quiero que lo sepas. Principalmente lo que interesa sobre el ELA es que hablemos de los síntomas propiamente tal. Gracias, Angie, por aceptarnos conocer todo lo de la clínica ELA, que para mí es algo súper nuevo, la verdad. Cerrando, en el fondo, ELA es un diagnóstico catastrófico que tiene bastante claro un poco la sobrevida y lo que van ocurriendo en su camino. Lo más importante es trabajar en equipos multidisciplinarios donde podamos hacernos cargo de las distintas necesidades del paciente, en donde está la parte respiratoria, la parte nutricional principalmente. Tenemos el Exoto que nos permite brindarle ayuda a estos pacientes con bastantes recursos, considero yo. Tenemos la clínica ELA en el Hospital Sotero del Río, pero que puede ir al menos todo Santiago. Y muchas gracias nuevamente. Nos vemos en un próximo Pariatics. Oye, si se escucha mucho una guagua gritando, es por la actividad personal cerebral. Así que pido perdón de antemano porque va a salir la guagua gritando de fondo. Queremos a la abuela. Ya. Menos manda el perro. También se van a escuchar, perdón. Se el audio, gente. Mejoró tanto que no se escucha todos los días. Así que Ya. Sí, bueno. vamos.